Maestra Rosa, igual como ella inició la grabación. Sí. Ya pude iniciar la grabación, profe. Ok, muchas gracias. Entonces, pues, vamos a empezar. Pues bienvenidos el día de hoy, 23 de octubre, a través de este enlace virtual que tenemos por internet, a la sesión de la Tlacuachita Ignorante. El día de hoy, pues tenemos como invitado al doctor Alfredo Sánchez Carballo, un buen amigo. Y bueno, pues nos va a presentar un libro de un autor que es uno de mis favoritos, debo de confesarlo, Carl Sagan. Creo que más de uno de nosotros, pues nos tocó esa fabulosa serie de televisión de divulgación científica, Cosmos, de Carl Sagan. Debo de confesar que a mí me apasionaba, ¿no? De niño revisar, bueno, pues ver esa serie de Cosmos. Y en gran parte Carl Sagan tiene culpa de haberme dedicado a la ciencia. Entonces, pues bueno, es uno de los es uno de los autores favoritos, les digo, de mi parte. El doctor nos va a presentar ahora pues un texto de divulgación científica de tantos que ha escrito él o escribió, Los Dragones del Edén, pero bueno, creo que su producción, al menos dentro de la divulgación científica y como analista de temas sobre ciencia, fue abundante. Recuerdo otros textos como El cerebro de Broca, también El mundo y sus demonios, por citar solamente algunos. Pues bueno, doctor, creo que esta exposición será fructífera para todos los que nos estamos ahorita viéndolo, y bueno, también para todos aquellos que nos van a ver. Pues bienvenido y cedo micrófonos y cámara. De acuerdo, estimado Evgenio, muchas gracias, ¿no? Pues qué compromiso me he echado, ¿no? Porque sabiendo que te gusta mucho, pues tendrás detalles que posiblemente yo pase por alto, pero pues de eso se trata esta lectura. Pues muchas gracias, gracias por la invitación, gracias por todas las gestiones también a Rosa, al Ciretac, porque ya la Tlacuachita pues ya se está volviendo una clásica, ¿no? Un clásico de aquí de nuestra facultad y de las personas que también, estudiantes, que nos acompañan después de manera remota, para escuchar lo que aquí se presenta. Pues yo me siento muy, muy complacido de compartir con todos ustedes, de que me sigan invitando y de, pues, tratar de expandir también, yo creo, un poco hacia lecturas que regularmente no aparecen en nuestros programas de estudio, pero que nosotros, pues, y las y los estudiantes, pues tenemos esa curiosidad de observar otros textos que pueden contribuir para nuestra formación profesional y, ¿por qué no?, expandir de manera complementaria nuestro acervo de cultura general, si se puede decir de alguna manera. Entonces, dicho lo anterior, les voy a compartir una presentación que he preparado para tener ahí como material alternativo y de apoyo. Bien. Si en algún momento dado quieren participar, hacer algún comentario, alguna acotación a lo que estoy dialogando, con mucho gusto aquí podemos hacer pausa a mi discurso y dar pie a que otras de ustedes también puedan charlar. A ver, déjenme ver. Share, ahí estamos. Muy bien. Vamos a ver. Si en algún momento no se escucha bien o algo, también háganmelo saber para pausar y ajustar aquí lo que sea necesario. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, doctor, ya lo estamos viendo. Sí, perfecto. Pues bien, les decía, continuamos con estas exposiciones, tanto para impulsar de que estemos leyendo algunas otras obras denominadas clásicas o textos clásicos para las ciencias sociales y del comportamiento, porque he visto que los otros colegas
han estado proponiendo textos que van más allá de lo puramente psicológico, si se puede decir de alguna manera. Entonces, pues yo me atreví a proponer esta lectura que yo revisé hace tiempo y revisité ahora para esta sesión. El libro se denomina Los Dragones del Edén, especulaciones. Esa palabra a mí me parece muy atractiva, muy importante, por supuesto, para efectos de cuestiones de divulgación y sobre todo lo que estaba haciendo, ¿no? Ya desde ese tiempo Carl Sagan. Entonces, esa palabra, especulación, veremos por qué, de qué se trata, sobre la evolución de la inteligencia humana. Fue un libro que inicialmente se publica en la década de los 70 y me parece que pasaron algunos años, por no decir décadas, en que saliera en nuestra lengua. Entonces, dicho lo anterior, vamos. Bien, sobre el autor, brevísimo, algo que ya el doctor Ennio, pues Carl Sagan es uno de esos personajes que yo podría considerar como erudito, porque no solo se desempeñó en el área profesional correspondiente, como muchas veces estamos haciendo actualmente con esta partición de las ciencias. Entonces uno se dedica a estudiar, sí, psicología, pero una parte muy específica de psicología, y por lo tanto uno se vuelve experto en ese, y cuando uno sale de ese campo, como que uno puede, pues sí, opinar ciertas cosas, pero posiblemente esas opiniones no trascienden. Pero Carl Sagan tenía la capacidad, tuvo la capacidad, decide experimentar el campo de la astronomía, la astrofísica, que por supuesto no son materias nada sencillas, la cosmología, y además se le puede caracterizar como uno de los primeros divulgadores de la ciencia, es decir, trasladar estos textos técnicos o para un público muy especializado, tratar de llevarlos al campo de acceso más general. Tal como mencionaba el maestro Ennio, esta serie de Cosmos, pues es un clásico, y cómo a partir de esa serie muchas personas comenzaron a acercarse a temáticas tan difíciles como es la cosmología y la astrofísica. Realizó un doctorado en astronomía y astrofísica en la Universidad de Chicago. Hizo investigaciones muy significativas en temas como la atmósfera de Venus, imagínense nada más los temas, la búsqueda de vida en Marte y la teoría de invernaderos en planetas, en otros planetas, no diferentes a la Tierra. También contribuyó al estudio de los planetas gigantes del sistema solar. Como ya habíamos dicho, él fue el anfitrión de esta serie de Cosmos, un viaje personal, escribió numerosos libros populares, contactos de ese libro para hacer una película. Entonces, ahí nos damos cuenta también de la personalidad muy curiosa, especulativa, por supuesto, de este pensamiento teórico abstracto que él precisamente aborda y discute en esta obra que estamos realizando. Pues es así de manera muy general, esto caracteriza la biografía y las afinidades y las aficiones de Carl Sagan. Especulaciones. Yo quiero poner esta palabra de inicio como para comenzar a discutir por qué, porque muchas veces los títulos de ciertas obras clásicas representan mucho del contenido y otros no tanto, como que los editores ahí tratan de jugarle a cuestiones de marketing para ver qué títulos favorecen o no el contenido de ciertos libros para sus posibles ventas. Pero yo creo que este título es muy atractivo porque decir especulaciones, sobre todo llevando ya también esta primera parte, ¿no? Dragones en el Edén, ya esto nos da para mucho, para discutir mucho desde el título, pero ya hablar de especulaciones, pues es un procedimiento de registrar, mirar con atención algo para reconocerlo y examinarlo. Y sobre todo, yo también he escuchado que cuando uno se refiere como un adjetivo o mejor dicho, un verbo especular, nos estamos refiriendo a afirmaciones que podemos hacer, pero de las cuales no tenemos evidencia suficiente para sostener dichas afirmaciones. ¿No? Podemos hablar, ¿no? Es muy semejante un poco a este procedimiento de hacer hipótesis, ¿no? Entonces,
Sagan, o no sé si se lo recomendaron que fuera así el título, pero ya desde ese punto de vista nos vamos a dar cuenta que lo que se encuentra en este texto no son ideas totalmente comprobadas científicamente hablando, sino que son discusiones y aseveraciones que Sagan hace de manera crítica, pero también curiosa, acerca de problemas como la inteligencia humana, de las cuales él no tiene, insisto, las pruebas suficientes, pero aún así dice, aquí creo que puede haber algunas líneas para discutir en el futuro, a pesar de que este libro ya tiene más de 40 años, 50 años, aún así, muchas de las afirmaciones que aquí se hicieron en ese momento que hizo Carl Sagan, permanecen y son, yo creo que las podríamos retomar para discutir cuestiones que están sucediendo actualmente. Y, por ejemplo, cuestionarnos, perdón, las diferencias entre inteligencia humana e inteligencia artificial, que actualmente pues está muy en boga esta discusión. Y algunas de las especulaciones que hace Carl Sagan en este libro surgen de la pregunta que aparece ahí en este segundo recuadro. Bueno, ahí voy a estar señalando, en el recuadro azul, que dice, ¿cómo se manifiesta la inteligencia humana en las condiciones en que acontece el universo? A ver, desde aquí, desde esta pregunta ya, a mí lo que esto me ha llevado a pensar es cómo, en resumidas cuentas, nosotros somos la síntesis de, estaba leyendo cifras el otro día, de que casi 14,000 años tiene de existencia el universo. Entonces, imagínense todo el proceso histórico cosmogónico, cosmológico, no sé cómo decirlo exactamente, de ese traslado desde que inicia una de las teorías, pues es el Big Bang, esta gran explosión, y que a partir de esto, pues surge todo lo que hasta el momento se conoce como la materia que acontece en el universo. Y en parte de ello, pues también es el sistema solar, el que nos hemos explicado y hemos entendido, en el cual habitamos y ocupamos un lugar, ¿no? Ocupa la Tierra un lugar. Entonces, imaginar todo ese traslado temporal de casi 14,000 millones de años para que nosotros en este momento, en esta síntesis de materia como seres vivos, habitables, con cierto tipo de razonamiento o procesos cognitivos, estemos aquí en este momento, a mí me parece eso una cuestión muy impresionante y que, por supuesto, a mí no me alcanza todavía mis procesos cognitivos para dimensionar la importancia y a la vez la grandeza de habitar un planeta como el que habitamos, pero además ser parte de un universo mucho más grande, inmenso. Entonces, desde aquí ya puede uno comenzar a especular sobre teorías del origen del universo, el origen de nuestro planeta y, por supuesto, del origen y evolución de la inteligencia humana para darnos cuenta a la vez de este gran acontecimiento. Y por eso también estas preguntas que aparecen en el tercer recuadro, para seguir especulando tal como lo hace Carl Sagan en este libro, es, ¿este tipo de inteligencia es superior? Es decir, la inteligencia que nosotros tenemos en este momento, ¿por qué no podemos estar hablando de otro tipo de inteligencia, la inteligencia animal, que precisamente Carl Sagan en el capítulo 5 se encarga de discutir esta autodefinición de superioridad de la inteligencia humana con respecto a los primates. Entonces, Sagan se toma estas preguntas iniciales para empezar a especular, hacer algunas afirmaciones, y él lo dice en la introducción, dice, yo me acerco a esta materia con mucho respeto porque no tengo la suficiente autoridad para afirmar lo que voy a afirmar, pero aún así, dada mi curiosidad, lo voy a hacer. Y pues ahí les va. Y empieza a dialogar sobre esto. Entonces, les decía, como, como justificación, creo yo, estas preguntas. Y nosotros también nos las podemos hacer y pensar
en que somos un punto perdido aquí en el universo y por lo tanto tener un poco de humildad, ¿no? Si consideramos que nuestra inteligencia realmente es superior o no lo es. Pero bueno, sobre el libro, ¿no? Ahí está una de las versiones de la tapa en inglés, y el libro se divide en 9 capítulos, más la introducción, un capítulo bien interesante sobre el calendario cósmico y este resumen que después muchas hemos visto de si pudiésemos resumir la historia del universo en un año terrenal, nos daríamos cuenta en qué momento se encuentra cada una de el surgir del universo, el surgir de la Tierra, de los animales, ¿no? Ahorita les voy a enseñar una imagen que resume los últimos segundos en cuanto en este 31 de diciembre, si viésemos en qué momento de este año, empezando por el 1 de enero hasta el último día de un año terrenal, pues nos daremos cuenta que nosotros, los seres humanos, los seres vivos, surgimos en los últimos segundos de un 31 de diciembre. Es decir, somos prácticamente no sé si decirlo, poco importantes hasta el momento en esta historia del universo y de la Tierra. Habla en el capítulo 2 acerca de los genes y el cerebro y ver cómo, ahí discute cómo realmente el cerebro y el desarrollo del neocórtex, pues tiene mucho que ver también con el desarrollo y los descubrimientos que se hicieron, se han hecho sobre los genes humanos y en los seres vivos. El cerebro y el carro, el Edén como metáfora, la evolución del hombre, el capítulo 5, la abstracción de los brutos, 6, el relato del oscuro paraíso, amantes y locos, el capítulo 8, perdón, nos habla de la evolución futura del cerebro, y nuestro destino es el conocimiento, la inteligencia terrestre y extraterrestre, porque Carl Sagan también se encargó de especular acerca de la vida extraterrestre y dejarlo como una puerta abierta para analizar, observar, o por lo menos imaginarnos cómo sería una inteligencia diferente a la que ha surgido en la Tierra. Bien, posteriormente, algo que yo me preguntaba, bueno, ¿cómo un título como este puede ser atractivo para nosotros y para ustedes que se están formando en ciencias del comportamiento, específicamente en psicología? ¿Por qué un libro como este de un astrofísico puede tener implicaciones o interés para nosotros? Y como una de las citas en el libro que dice, gran parte de la historia de la vida a partir del Carbonífero, es decir, la era, historia de la Tierra, puede ser descrita como el progresivo y, por supuesto, incompleto dominio del cerebro sobre los genes. Y sobre todo hablando del desarrollo, les decía, del neocórtex, pero también las otras partes cerebrales, ¿no? Que él denomina ahí como el cerebro tripartito. El sistema límbico habla y del cerebro reptiloide, ¿no? Como esta parte más primitiva de lo que tiene que ver con el cerebro y el sistema nervioso. Por eso es importante este libro, porque va analizando y va también, va analizando y va discutiendo algunos experimentos que para él le da pauta para hacer estas especulaciones acerca de la inteligencia humana. Por supuesto, tiene mucho que ver estas investigaciones que se han hecho desde las neurociencias y que han implicado cierta narrativa también para la psicología y las ciencias del comportamiento. Y ya les decía, esta discusión que tiene constantemente en varios de los capítulos acerca del desarrollo del cerebro en los seres humanos y en otros seres vivos como los primates, y qué asociación tiene esto con la genética. Entonces ahí ustedes podrán encontrar esas discusiones, resultados de investigaciones, por supuesto, y algunas hipótesis y teorías que se han hecho a partir de la discusión de estas dos temáticas muy generales. Entonces, pues si les interesan esos temas, pues se pueden acercar a este libro. El contenido general de la obra, ya les decía, pues tiene que
tiene mucha relación con el famoso cerebro trino, este complejo reptílico del que les hablaba hace un momento, el sistema límbico y el neocórtex, que él le atañe, bueno, no solo él, pero muchas investigaciones que él toma, le atañe mucho que el neocórtex, que es esta parte eh, donde se ocurren las conexiones neuronales, es lo que le ha otorgado a los seres humanos esta inteligencia y eh, estas capacidades cognitivas superiores, como la memoria, el lenguaje, y lo que nos ha permitido también desarrollar sistemas para conocernos y conocer también lo que sucede no tan solo fuera de nosotros como entes existentes, sino también especular precisamente eh, sobre aquello que quizá podría ocurrir fuera de nuestro planeta, inventar teorías, imagínense, inventar teorías y después comprobar, pensemos en la teoría de la relatividad general, por ejemplo, y todas estas imaginaciones y producto de la creatividad, pues sucede en esta parte denominada neocórtex, y es a lo cual eh, este, Sagan y otros investigadores pues le achacan este desarrollo. También trata como otro de los temas generales la herencia de la evolución y cómo el ser humano se puede traducir como una máquina de pensar y de producir pensamientos y abstracciones. Y como también otro de los temas que a mí me parecen muy atractivos es la creación de símbolos, es decir, la condensación del lenguaje a través de los símbolos. Esto lo hacemos mucho nosotros los seres humanos. Y reflexiones sobre la evolución de la inteligencia, cómo en comparativa con primates, cómo nosotros hemos alcanzado un desarrollo de esa condensación de el lenguaje a través de símbolos y también cómo hemos aprendido a resolver problemas de la vida cotidiana utilizando no solo nuestro cuerpo como un artefacto que nos permite enfrentar los desafíos de la naturaleza, sino también utilizando elementos externos a nosotros, herramientas específicamente, y también la transformación de algunas materias primas para nuestro beneficio, que finalmente yo creo que en esta época también están jugándonos en contra. Pero bueno, eso también podría ser materia de otra discusión. Les decía, Sagan comienza introduciendo la idea de la evolución y cómo la inteligencia humana es el resultado de un proceso evolutivo que ha llevado millones de años. Y a veces nosotros en 50, 70 años terrenales, pues nos queremos comer el mundo. Cuando esto, si nos ponemos a pensar, insisto, nos sobrepasa y es un sentimiento que nos sobrecoge el pensar en ese gran bloque de tiempo para que en este momento, en este presente, nosotros estemos aquí pensando sobre las cosas en las que estamos pensando y afrontando los problemas que nos hemos planteado como individuos y como humanidad. Una de las afirmaciones que hace Sagan, una de las especulaciones, es que la evolución se constituye como una reespecialización de los seres vivos, sobre todo entendiendo el ambiente, y esta reespecialización nos hace adoptar y adaptar las condiciones para enfrentar los desafíos, les decía, del propio ambiente. Y parece que esto sigue ocurriendo, ¿no? Esta es una de las afirmaciones que hacen los teóricos de la evolución. La evolución es fortuita y escapa a todo pronóstico. Es decir, no podemos, según estas especulaciones, no podríamos afirmar en este momento en qué va a derivar un siguiente proceso evolutivo en los seres humanos en los próximos millones de años, si es que no nos extinguimos antes. Y la elaboración de estas tablas y cuadros cronológicos inclina forzosamente a la humildad. De esta aseveración, precisamente se los decía con respecto a este calendario para observar la historia de nuestro universo y saber en qué punto surgimos nosotros como seres vivos y en qué momento de este calendario realmente estamos, ¿no? Y nos invita a pensarnos con humildad. ¿Realmente somos tan superiores como lo pensamos? Algunos dirán que sí, que tenemos una gran capacidad,
no lo dudo, pero también hay que ver y considerar otras formas de manifestación de la inteligencia, no solo la humana. Y ya les decía, pues nosotros tenemos aquí, por ejemplo, aquí, no sé si alcanzan a ver bien, pero se inventa la rueda en los 13 segundos, ¿no? Antes de que llegara a la medianoche del 31 de diciembre. Es decir, tenemos muy poco tiempo nosotros habitando con esta racionalidad, esta historia del universo. Así que hay muchos recursos visuales en Internet y pueden ver también pues todas las fechas previas a llegar a este 31 de diciembre. Pero bueno, a mí me ha parecido muy interesante. Y para continuar, solo pues yo rescaté algunas citas del texto como para dejar abiertas también la discusión y, ¿por qué no?, puertas de la curiosidad para que ustedes se puedan acercar a este texto. Y sobre todo también citas que, pues, de una u otra manera tienen que ver con las ciencias sociales y del comportamiento, que es en donde nosotros regularmente nos estamos moviendo. En lo que atañe al cerebro, esto lo dice Sagan, parto de la premisa fundamental de que su actividad, lo que a veces solemos denominar como pensamientos, que allí había otra discusión ya, y esto lo compartí, creo, también en una de las lecturas con Principios de Psicología de William James, que había muchas críticas ahí entre dividir la mente y el cerebro con respecto a cuestiones materiales en cuanto a localización y demás. Pero bueno, lo que a veces, retomo la cita de Sagan, lo que a veces solemos denominar como pensamientos, es mera y exclusiva consecuencia de su anatomía y fisiología, ¿no? Ahí tenemos dos partes que se combinan para producir esto que estamos denominando como pensamientos. Quizá el pensamiento o los pensamientos sean el resultado de la acción separada o conjunta de los componentes del cerebro, mientras que ciertos procesos pueden ser consecuencia de la actuación del cerebro en bloque. Entonces, esto tiene que ver precisamente con este interés que tiene Sagan, ¿no? Y que tienen otros neurocientíficos sobre cómo se relacionan las diferentes partes, ¿no? Este cerebro trino, que es el sistema límbico, el neocórtex, esta parte que abarca mayor porcentaje en cuanto a todo lo que denominamos como cerebro, y el complejo reptílico que se le denomina. Porque también en uno de los capítulos, pues Carl Sagan dice, bueno, parece que ha habido investigaciones, y ahí lanza otra especulación, que el contenido onírico, lo que conocemos como sueños, pues se origina por esta herencia, entre comillas, o este contenido hereditario que tenemos en el cerebro o en el complejo reptílico, y que a veces por eso hay contenidos en los sueños que no se alcanzan a explicar con las vivencias cotidianas que tenemos durante la vigilia. Porque según esto, es que este contenido de algunos sueños pues tiene que ver con esto que podrá sonar, ¿no? Como una cuestión mucho más pseudocientífica, ¿no? De otras vidas que hemos experimentado. Pero bueno, no sé si esto quepa decirlo así, pero a lo que me estoy refiriendo es que no hay explicación para mucho del contenido de los sueños, sino que es esta como programación que tiene el cerebro reptílico, y por eso aparecen, ¿no?, estas imágenes. Es una discusión muy controversial y a muchos pues les va a parecer como, pues bueno, eso se puede comprobar o no. Pero bueno, en el capítulo 3, por ejemplo, sigue hablando de sobre todo se mete como a diseccionar desde un punto de vista neurocientífico, el cómo procede los pensamientos, el cerebro, pero al mismo tiempo también habla de lo que resulta de la interacción de la fisiología del cerebro. Y dice, la pituitaria o glándula directriz, que influye en otras y domina el sistema endocrino del hombre, forma parte esencial de la región límbica. Las alteraciones del ánimo
que acarrean los desequilibrios endocrinos ofrecen interesantes indicios acerca de la conexión del sistema límbico con los estados mentales. Y ustedes dirán, bueno, Alfredo, pues eso ya está muy comprobado, pero ojo, estamos hablando de la década de los 70, 60 del siglo pasado. Si bien ya había algunas investigaciones, pero bueno, Sagan pues estaba intentando abrir otras puertas y comenzar a tener una discusión acerca de esto. En el sistema límbico hay una pequeña inclusión en forma de almendra llamada amígdala, que desempeña un importante papel en la génesis de los impulsos agresivos y de los sentimientos del temor. Algunas investigaciones posteriores precisamente han tomado estas premisas, estas especulaciones para retirar en algunos seres vivos la amígdala y ver cómo y comprobar si realmente hay afectaciones en este tipo de comportamientos, específicamente en los agresivos. Y se ha comprobado que al menos Sagan en ese momento pues se le da la razón. Las perturbaciones del sistema límbico pueden originar irritaciones, miedo o emotividad intensa sin causa aparente. Existen motivos para creer que las raíces del comportamiento altruista se hallan en el sistema límbico. Si bien aquí podemos especular ciertos comportamientos de los seres humanos como meras reacciones fisiológicas o de la actividad cerebral o de ciertas partes del cerebro, también hay que considerar y que no se nos olvide el papel que juegan las interacciones sociales y el medio ambiente en el que se desenvuelven los seres humanos. Entonces, una de las preguntas que también surgen a partir de esto, que ya nos veníamos haciendo desde hace varias cientos de años atrás, es dónde se origina el comportamiento violento o el comportamiento altruista, o si los seres humanos son buenos por naturaleza o malos por naturaleza. Posiblemente aquí estas especulaciones tienen que ver con ese comportamiento de los seres humanos o de la especie humana en general. Entonces, no sé si se podría achacar a procesos fisiológicos, mentales, única y exclusivamente para decir que, es decir, explicar ciertos comportamientos única y exclusivamente con procesos mentales fisiológicos. Bien, me parece que es el capítulo 5 donde comienza a hablar acerca de las abstracciones. Y una de las primeras citas que aparecen en ese capítulo precisamente es esta que toma de John Locke, donde dice: las bestias no pueden formular abstracciones. Y Carl Sagan comienza a rebatir esta idea para especular que sí hay otros seres humanos, otros seres vivos que desarrollan un tipo de inteligencia muy específica. Y pone el ejemplo de estos experimentos que se hicieron con algunos chimpancés en Estados Unidos y en Europa. De hecho, hasta hay una película documental de una chimpancé de nombre Lucy, y que a ver, hay un experimento que menciona ahí en ese capítulo que se comienza a criar un bebé humano y un chimpancé, desde el momento en que los dos nacen, comienza un proceso de crianza, pues al mismo tiempo, y se observa que mientras ya el chimpancé en cierto momento tiene un desarrollo físico muy avanzado, es decir, ya puede trepar, ya se puede parar por sí solo, etcétera, mientras el ser humano todavía en cierta etapa pues no tiene esa capacidad. No obstante, cuando viene el desarrollo del lenguaje, pues evidentemente ahí hay un salto y un adelanto, digamos, del ser humano en su proceso de crianza, y ya el ser humano comienza a balbucear algunas palabras y posteriormente ya tiene un desarrollo del lenguaje, mientras que el chimpancé pues se queda con algunas expresiones que no se pueden denominar como palabras tal cual. Sin embargo, a partir de esas investigaciones se desarrollaron otras en las que se le enseñaron a los chimpancés lenguaje de señas.
Y con esto se dieron cuenta que si bien no podrían expresarlo de manera oral, sí lo podían hacer con lenguaje de señas. Es decir, estamos frente a procesos de comunicación entre seres humanos y animales, de una u otra manera. Y entonces ahí es donde Carl Sagan dice, bueno, yo especulo que no precisa, que no podemos decir que la inteligencia humana es única, sino que compartimos algunas características, al menos en estos casos, con los chimpancés, que es decir, es una forma de comunicarnos y establecer interacción con otros seres vivos. Es probable que el próximo hito estructural del intelecto humano sea la cooperación entre el hombre, el ser discursivo y las máquinas o artefactos pensantes. Esta cita que también aparece en ese capítulo, pues me hace pensar esto que estamos experimentando actualmente con respecto a la inteligencia artificial. Otra de las citas dice, la apertura hacia el futuro esclarecedor solo puede venir dada a través de la operatividad del neocórtex, que es esta parte que ya les decía, que es la que tiene mayor porcentaje en el cerebro. Si bien la conducta ritual, las emociones y la función discursiva son todas ellas aspectos muy significativos de la naturaleza humana, cabe afirmar que el rasgo más específico del hombre es su capacidad de raciocinio y formulación de abstracciones. Y cuando hablamos de abstracciones, pues tiene que ver con esta parte creativa que nos permite también hacer un traslado hacia el futuro e imaginar alternativas, e incluso conceptos tan interesantes como la justicia, el amor, o pensar en cuestiones como los derechos humanos, tiene que ver con esta parte. Por eso muchos dicen, pues es que esta capacidad no la encontramos en otros seres vivos. Bien, y por último, para dejar una última cita para el debate, dice Sagan, el psiquiatra norteamericano Ernst Hartmann de la Universidad de Tufts ha proporcionado pruebas un tanto anecdóticas, pero razonablemente persuasivas, de que los individuos que desarrollan, está relacionado con esta cuestión de los sueños que les decía hace un momento, pero dice, ha proporcionado pruebas un tanto anecdóticas, pero razonablemente persuasivas, de que los individuos que desarrollan actividades intelectuales durante el día, sobre todo si no están familiarizados con ellas, necesitan dormir más horas por la noche, en tanto que, por regla general, aquellos que realizan actividades básicamente repetitivas y tareas monótonas desde el punto de vista intelectual necesitan menos descanso nocturno. Esto por sí mismo, además de una especulación, pues ya tenemos aquí, yo creo que una hipótesis de trabajo para saber si cómo estamos reaccionando con respecto a nuestras horas de sueño y nuestros ciclos de sueño, sobre todo porque desde antes, pero a partir del confinamiento social por la pandemia, yo noté, como ustedes lo notaron, el cambio en cuanto a los ciclos de sueño, es decir, mucha interrupción con los ciclos de sueño y una escasa calidad también de sueño, en estudiantes universitarios sobre todo, pero he preguntado a muchas personas y esto tiene que ver no sé si tenga que ver, quiero decir, con que estamos desarrollando actividades monótonas durante la vigilia y por lo tanto nuestro cerebro está requiriendo menos horas de sueño. No sé, como que ahí también esta última cita pues se presta para que discutamos más o incluso que llevemos a cabo algunos proyectos de investigación con esta temática. Entonces, sin más que decir, pues hasta ahí le dejo yo. No sé si tengan comentarios, dudas, quejas o hacer alguna aportación extra, o si alguien ha leído este texto, pues también puede, yo creo, contribuir. Hola, ¿qué tal, Alfredo? ¿Me escuchas? Sí, Soy adelante, Oscar. Oscar, ¿qué No tal? sé si hay alguien que vaya a decir algo más. Ya me voy a poner yo a hablar aquí. Primero, déjame preguntar, porque creo que el doctor Enio iba a decir algo. Vi que se activó por ahí su Cámara, cuadro. a ver. No, maestro Oscar, solamente iba a interactuar para dar pie a la sesión de preguntas y respuestas, pero adelante, inaugúrala. Ok, perfecto.
Bueno, ¿qué tal, Alfredo? Oye, primero, pues me parece un texto excelente elegir este texto de Sagan me parece particularmente importante, dado que, pues creo que casi todos aquí somos psicólogos, ¿no? O hay psicólogos y psicólogas en formación, entonces es muy relevante y quisiera comenzar resaltando algunas cosas que me parecen interesantes. Primero, ese subtítulo, ¿no? Del texto que lleva la palabra especulaciones. Hay dos grandes sentidos en los que se entiende la palabra especulación, digo, en filosofía se ve mucho. Uno es especulación en un sentido despectivo, como conjeturar sin tener demasiado conocimiento, ¿no? O lanzarnos a decir hasta tonterías sin saber qué onda, pero está el otro sentido que es mucho más metódico y que me parece que es relevante rescatarlo, y es entender la especulación o especular como un reflexionar teórico, ¿no? Respecto a grandes cuerpos de evidencia que ya hay, que me parece que eso es algo que Sagan hace muy bien, ¿no? Toma muchos de estos estudios o de esta evidencia de su tiempo y especula al respecto, ¿no? O sea, reflexiona al respecto, y a mí me parece eso algo muy valioso. Creo que lo hemos platicado y muchas veces se comenta que eso es algo que hace falta mucho hacer, ¿no? Al menos aquí a nivel regional, y creo que es una buena lección que se pueden llevar los muchachos y las muchachas. La especulación se puede dirigir metodológicamente, ¿no? Para extraer cosas importantes. Ni qué decir sobre los temas que se discuten en psicología, que hay bastante para especular, ¿no? Creo yo. Hay mucha evidencia, pero relativamente un poco menos de reflexión teórica. Eso por una parte, ¿no? En lo metodológico. Y otra cosa que a mí me parece muy interesante también rescatar, no sé si a las personas que nos están aquí escuchando y compartiendo este espacio les habrá llamado la atención, pero a mí me parece fundamental esta distinción de la inteligencia, ¿no? Entre seres humanos y otras especies, que creo que ese siempre ha sido un gran debate que yo lo colocaría desde muchísimo tiempo atrás, ¿no? Tal vez desde Descartes, que nos posicionó o intentó posicionarnos en el centro de la racionalidad, ¿no? Este protagonismo cognitivo, por así decirlo, que nos atribuyó el buen Descartes, pero que gracias, por ejemplo, a los teóricos de la evolución como Darwin y otros tantos, pues poco a poco fue poniéndose en duda, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Al parecer sí hay más especies que tienen inteligencia, que experimentan ciertos procesos cognitivos, etcétera. Y eso a mí me parece muy interesante porque en términos, por ejemplo, de cognición comparada, ha habido, a mi parecer, muchas lecciones importantes. Entonces quisiera también rescatar ese punto para que nuestra audiencia lo tome en consideración, ¿no? La psicología no se agota únicamente en estudiar a los seres humanos, ¿no? Definitivamente me parece que muchas de las lecciones más importantes que hay vienen del estudio que hemos hecho de otras especies, ¿no? También creo que haya habido grandes lecciones. Y otra cosa que tú mencionaste, que quizá podrías reparar más en ello, porque me pareció muy interesante, esa relación que hay entre lo biológico y lo sociocultural, ¿no? Es decir, no quedamos reducidos únicamente a la evolución biológica o a los procesos genéticos, sino también comentaste por ahí, ¿no? Algo de los procesos sociales. A lo mejor Sagan no profundizó tanto en eso, pero podríamos decir unas cosas, ¿no? Interesantes para vincularlo, porque a mí me parece importante en temas de comprensión del comportamiento humano en particular. No sé qué opinas. Sí, gracias, Oscar. Yo creo que completas también algunas de las ideas, ¿no? Que yo propuse aquí. A veces a mí me pasa que el discurso de la cabeza pues se cuatrapea a veces, ¿no? Con lo que voy diciendo, porque además yo creo que sí tienes mucha razón en esto que dices de estas dos acepciones que tiene el concepto de especular. Pues hay que atrevernos a pensar más allá a veces de lo que dice la evidencia en algunos casos, ¿verdad? Eso es interesante como un ejercicio reflexivo y me haces pensar en esta parte de la inteligencia humana y otros seres, por supuesto, y como bien dices, la audiencia puede corroborar que hay otras, que podemos estar hablando de inteligencia en otras especies. Por ejemplo, hoy en la mañana veía aquí en el lugar en el que habito pasar, son aves migratorias que vienen del norte y que se dirigen hacia el sur. Y lo primero que me pregunto es,
¿cómo le hacen, no, para ubicarse espacialmente y reconocer hacia dónde deben de dirigirse? ¿Qué capacidad tienen para identificar las corrientes de aire, la dirección a la que deben de ir, en qué momento del año que no, nosotros lo definimos así, tienen que moverse, tendrá que ver con una cuestión climática, etcétera? Entonces, ahí hay también, por supuesto, una gran beta de análisis, como bien decía, no solo estar analizando al ser humano como el único productor de no sé si de reflexividad, pero sí de inteligencia, quiero decir, para no meterme en otros embrollos. Y sobre todo, me hiciste recordar, teniendo en consideración la definición de psicología. Y yo tengo este libro aquí, que a veces utilizo ahí, ¿verdad? Es el de Filosofía de la Psicología de Bunge y Ardila. Y pues ellos aquí también definiendo psicología, a mí me ha gustado mucho esta definición que hacen. Dice, la psicología es el estudio científico de la conducta y su relación con el medio en organismos dotados de un sistema nervioso que los capacita para aprender, ¿no? Entonces, sí, esos animales, como el caso de Lucy, ¿no? Estos chimpancés, o las aves, u otros animales, entonces podemos decir que hay una psicología, es decir, hay una conducta, hay un comportamiento en ellos que debería o está supeditado para ser analizado y no sentirnos nosotros como superiores a otras inteligencias. Entonces, ¿por qué no especular, no? Seguir especulando sobre otras formas también de hacer psicología. Eso diría al momento con esa provocación que lanzas. Ok, me parece muy interesante, ¿no? Digo, finalmente, esa palabra que usaste al final, ¿no? Provocación, creo que de eso se tratan un poco estas discusiones. Digo, al final podríamos quedarnos muy contentos, ¿no? Con solo decir algunas cuantas cosas o algún resumen, pero no, creo que exactamente llegar más allá y que de alguna forma quienes nos están escuchando, pues se sientan motivados a seguir con esas cuestiones, quisiera pensar yo. No sé si ahorita hay alguno al que le haya surgido alguna duda o algún cuestionamiento, porque, si insisto, ese espacio también es para ustedes. De alguna forma yo me puedo poner a hacer aquí muchas preguntas, pero no es el caso, ¿no? Bien, Bueno, invitamos a algún ajá. asistente, a los asistentes, si tienen alguna duda, algún comentario, al doctor Alfredo, que lo expresen, por favor, sin ningún problema. Disculpe, yo tengo una pregunta, no sé si me escucha. O bueno, más bien es como comentario. Adelante, Castro, aunque escucho un poco de ruido ahí en tu transmisión, pero adelante. Discúlpeme, si estoy en áreas de trabajo. Adelante. Lo que pasa es que mi maestra de biología, una de las bases biológicas, me dio hablando un poco sobre su libro. Y me parece muy interesante. Quisiera saber dónde lo podría encontrar para poder ver si puedo seguirlo leyendo un poquito más a fondo. ¿Qué más puede venir aparte de lo que es las conductas del cerebro o las conductas del ser humano? Disculpen. Perdón, no alcancé a escuchar bien, pero creo que preguntabas sobre cómo acceder al texto. Yo tengo una versión en PDF que se las puedo compartir sin problema y es un libro también muy accesible, ya tiene varias ediciones, no es tan extenso y yo lo vi en Amazon como en 150 pesos. Entonces, yo creo que se puede conseguir sin problema, si te referías a eso. Y ya la última parte no alcancé a escuchar bien, perdón. No sé si alguien alcanzó a escuchar, claro, lo que decía la compañera. Y si no, No, no se preocupe. okay. Y si puedes, pues dejas escrita ahí la pregunta en el chat también. Sí, es que se corta un poquito. Discúlpame. Mi otro comentario era si podía ver más conductas sobre los seres humanos y más evoluciones sobre el cerebro en su libro. Discúlpame.
No, perdón, lo siento, no alcancé a escuchar esa última parte. Creo que dijo algo al respecto, al menos que me equivoque, es que traigo audífonos y creo que escuché mejor algo así respecto a si podría haber más conductas y evolución sobre el cerebro o una cuestión así. No sé si se refiere a que si en el libro viene más al respecto o si puede haber más, puede seguir evolucionando las especies. Es una cosa interesante. Lo entendí en alguno de esos dos sentidos. Ah, bien. Sí, así es nuestro caso. Sí, entendemos entonces evolución tal como lo está aquí en estas especulaciones Sagan y otros, que hablamos que la evolución constituye una reespecialización. Yo creo que sí. Vamos a seguir reespecializándonos desde un punto de vista fisiológico y no sé si podríamos hablar de evolución conductual. No sé, ya esa es otra especulación. No. Esa pregunta que hizo la compañera se me hizo bastante interesante, ¿no? De pronto, algunos de los que refutan, por ejemplo, o intentan refutar la teoría de la evolución, algo a lo que aluden es, si la teoría de la evolución fuera verosímil o verdadera, pues ¿por qué no se sigue atestiguando? La respuesta es que sí sigue ocurriendo. Lo que pasa es que estos cambios ocurren a lo largo de tanto tiempo que muchas veces no los podemos presenciar de buenas a primeras, ¿no? Sino que ocurren como por acumulaciones progresivas. Esta pregunta, pero se me hizo interesante, sin contar que en el caso de los seres humanos juega un papel muy importante la cultura, ¿no? Y el componente social. Yo siempre le digo a los alumnos, o les pongo como ejemplo, ahorita, si llegas a un lugar muy frío, no tienes que esperar millones de años a que salga pelaje por ahí, ¿no? En una variación de la especie, pues ¿qué haces? Te compras una chamarra, ¿no? Y eso es algo relacionado a la cultura como tal, ¿no? Que ahí media o modula de una forma muy interesante, creo, esta cuestión, ¿no? Sí. Sí, bien, y a lo que dices en cuanto a la variable temporal, son millones, ojo, millones de años para que nosotros en 40, 80 años, ¿no? Podamos experimentar algo así, pues, somos el último milisegundo en el calendario. Sí, perdón, doctor Alfredo, no sé si me permitas hacer una observación a propósito de lo Adelante. que están comentando. Bueno, mira, creo que, y también aludiendo, ¿no? a una de las frases que empleaba Carl Sagan, ¿no? Ya fallecido, pero en vida, creo que si no se siguiera, creo que todavía hay muchos cambios, ¿no? Por atestiguar, o los que estén presentes en ese momento lo atestiguen. En otras palabras, creo, en términos de hipótesis, que la evolución seguirá dándose. Sin embargo, como dice el maestro Oscar, las posibilidades para percatarnos de ello son limitadas en tanto que los procesos evolutivos son, llevan mucho tiempo. Y es más, a mí me gustaría incluso proponer un pequeño experimento, ¿no? Con nosotros, para que veamos qué tan poco perceptivos somos de los cambios cuando se dan de manera gradual, ¿no? Simplemente revisen fotografías, ¿no? Revisen fotografías de ustedes y pregúntense cómo se apreciaban en el momento en que estaban temporal en el que están viendo esa fotografía. Por ejemplo, yo he revisado fotografías mías, ¿no? De hace 20 años y de pronto digo, qué chavo era, ¿eh? Y ahora qué viejo estoy. Y ahora qué viejo estoy, o qué tanto pelo tenía en ese momento, pero en el momento en que estaba, no me percataba de ello y no me seguí percatando de los cambios que he tenido porque constantemente me estoy confrontado conmigo mismo, ¿no? Sin embargo, cuando veo fotografías de hace 20 años, me percato precisamente de el cambio que he tenido como organismo. O sea, las arrugas que me han salido, el cabello, ¿no? Canoso que tengo ahora, y hace 20 años no lo tenía. Y creo que pasa eso también cuando observamos la evolución. O sea, la evolución de las especies, pues es
complicado observarlo en un contexto inmediato. Hay que revisar precisamente estos grandes cambios que se dan, pero con tiempos o con intervalos de tiempo muy prolongados. Nosotros en este momento no estaríamos capacitados, sin embargo, tenemos evidencia de que se ha producido, ¿no? Los paleontólogos han encontrado precisamente, ¿no?, fósiles que nos dan cuenta de ello y que, bueno, no podríamos, en ese sentido tenemos evidencia como para poder seguir manteniendo esta perspectiva de la evolución. Ahora, hay algo interesante, ¿no?, que decía el doctor Alfredo, la conducta seguirá evolucionando, y pensando en lo que decía Carl Sagan, creo que Carl Sagan nos permite pensar que es muy factible que la conducta siga evolucionando, considerando que los organismos no cambiamos en vacío, sino cambiamos en función también del medio ambiente. O sea, pienso que si nuestro medio ambiente, ¿no?, si este planeta no hubiera tenido árboles, sería poco factible que especies que tienen la capacidad de trepar existieran, o al menos que tuvieran las condiciones, ¿no?, para manipular árboles y poderse trepar a ellos. ¿A dónde quiero llegar? Que si el planeta sigue cambiando, pues también, ¿sí?, los mecanismos de comportamiento o los procesos de comportamiento de los individuos también tendrán que seguir cambiando, a merced, y que también lo predice la teoría evolutiva, pues de extinguirnos. Entonces, creo que precisamente la lectura de Sagan y de varias contribuciones que tienen, sobre todo los físicos, ¿no?, y los astrofísicos, puede permitirnos precisamente pensar en estas posibilidades. ¿Cómo será la conducta incluso de un ser humano en otro contexto planetario? ¿Sí? Pensemos en la Luna donde, digo, para no irnos tan lejos, ¿no?, y pensar en Marte o en Júpiter, etcétera, pero pensemos si fuera posible, ¿no?, habitar la Luna. Los que nacieran en la Luna, ¿qué condiciones tendrían respecto a las nuestras? Para empezar, deberían estar adaptados a una gravedad mucho menor. Entonces, podrían ser sujetos que, con comportamientos necesariamente distintos ante una gravedad menor que la nuestra, que nos permite, inclusive el tono muscular tendría que ser diferente, ¿no? Aquí, a una gravedad del planeta Tierra, donde directamente está relacionado con el peso de los objetos, pues tenemos que tener más fuerza con respecto a alguien que habita la Luna. Recuerdo estas diferencias, ¿no?, biológicas que incluso se aventura a establecer Carl Sagan, precisamente refutando nuestra necedad, que también es muy humana, de antropomorfizar todo, ¿no?, y pensar que incluso los extraterrestres tendrían que ser como nosotros, ¿no? Y dice, bueno, si esa situación fuera o pudiera ser correcta, seguramente un ser humano en Júpiter, por ejemplo, o un organismo con la forma de un ser humano en Júpiter podría ser poco factible. ¿Por qué? Porque es un planeta que en su gran mayoría es gas, ¿no? Entonces él postula, ¿no?, pues, incluso en Júpiter los seres vivos tendrían que ser, ¿no?, con las condiciones o con un biotipo que le permita precisamente vivir en un entorno gaseoso. Y entonces especulaba sobre estas formas, ¿no?, de vida jupiterianas, como una especie de globos parecidos a medusas, ¿no?, pero que podían flotar en un contexto aéreo fundamentalmente. Seguramente, si nosotros viviéramos en Júpiter, sería mucho más funcional poseer alas y saber volar que aquí en la Tierra. Bueno, esa era una de las aportaciones que quería comentar, mi estimado doctor Alfredo.
Creo que el doctor Alfredo Sí, bueno, salió, doctor. salió por error o se le Perfecto. desconectó o algo así. Parece Esperemos un ser, momento. parece ser. Bien, mientras que el doctor Alfredo se vuelve a conectar, no sé si alguien más quisiera preguntar algo respecto al texto que se está analizando. Bueno, mientras que algunos se decide a participar, a mí me gustaría pues invitarles a que realicen la lectura de este libro, de Los Dragones del Edén, además de otros sobre Carl Sagan. Miren, de manera personal, creo que Carl Sagan es un científico, o fue un científico, que precisamente nos invitaba a rebasar los horizontes disciplinares, ¿no? Vamos, él creo que fue uno de los mejores ejemplos de ese rebase. Como ya comentó el doctor Alfredo, si se hubiera quedado en el entorno más inmediato de su disciplina, pues no hubiera salido de realizar, ¿no? Buenas contribuciones en el campo de la astronomía o de la astrofísica. Sin embargo, él fue un constante, por decirlo de alguna manera, explorador de otros continentes disciplinares. Entonces, yo les invito no solamente a que revisen este libro de Los Dragones del Edén, sino también, por ejemplo, otro que a mí me parece muy bueno en términos de divulgación y para los psicólogos. Creo que hay muchos componentes de lo que ahora se conoce, bueno, de lo que los psicólogos sociales han llamado influencia social. Es precisamente el libro de El mundo y sus demonios, donde Carl Sagan analiza comportamientos humanos a la luz precisamente de procesos que psicólogos sociales ya han explorado. Creo que este texto que les estoy comentando se ajusta muy bien a lo que hemos observado nosotros en el contexto de la pandemia, ¿no? Cómo de pronto surgen comportamientos de pánico o conductas que podríamos tachar como irracionales, pero que bueno, en ese libro ya Carl Sagan empezaba a desmenuzar, que también hay que decirlo, no es novedoso, también ya han sido trabajados por otros científicos, como en el libro de Psicología del Rumor, de Leon Postman y de Leon Postman fundamentalmente, pero bueno, ya veo que el doctor Alfredo se ha vuelto a conectar. Ya, Sí, acá. doctor, después de mi participación, pues ahí nos quedamos pendientes de tu comentario. Sí, pues yo creo que ahí escuchándote, pues planteas, ¿no? Algunas alternativas y sobre todo pensando en esta definición, ¿no? Que tomaba yo de Bunge y Ardila, pues si la conducta es esta respuesta al medio, pues yo, entonces sí estaríamos de acuerdo, por lo menos hasta el momento, que la conducta también tendría que ir evolucionando en función y relacionada con los aspectos fisiológicos. Y esto que mencionabas también se me hizo interesante sobre la poca atención que le damos a los cambios a lo largo de nuestra vida, ¿no? Estos procesos biológicos de cambio, pues tienen que ver, no sé si pudiesen ser denominados como evolutivos, pero sí son cambios, ¿sí? Por supuesto que son cambios. Y tendríamos que, dado nuestra inclinación a analizar fenómenos de la conducta o fenómenos sociales, pues yo creo que siempre tener como esta mirada crítica y analítica acerca de los cambios que van ocurriendo tanto en conductas como en el calendario vital de los seres humanos, ¿no? En este ciclo vital, desde la primera infancia hasta la adultez mayor y el traslado hacia la muerte. Que finalmente también son temas que nos invitan a reflexionar acerca de estas adaptaciones que hacemos a lo largo de la vida y sobre todo a las interpretaciones, como dijo también Oscar, que tienen que ver con el entramado cultural en el que nos encontramos. Entonces, pues yo creo que sí, precisamente estos libros dan para analizar las especulaciones que nos proponen, pero también pensar creativamente e imaginativamente alternativas. De que vamos a tener o no la razón,
no lo sé, pero por lo menos el ejercicio sí nos invita a romper este imaginario instituido, es decir, a estas estructuras ya dadas y poder analizar otras cosas. Pero bueno, de verdad que yo sí agradezco que se hayan prestado, ¿no? Para abrir esta discusión, para darle continuidad y sobre todo, pues crear esta curiosidad por este tipo de textos. Y gracias también por la recomendación del último texto que hace el maestro Enio, el del mundo y sus demonios. También muy interesante. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga algo que comentar. Bien, ¿alguien más de los que nos acompañan desea participar, exponer alguna duda, alguna pregunta al doctor Alfredo? Pues bien, parece que no, doctor, pero bueno, yo agradezco definitivamente tu participación y sobre todo traernos un texto como el de Carl Sagan, el de los dragones del Edén, que bueno, que podríamos evidentemente analizar otros más, no solamente de El mundo y sus demonios, sino también, por ejemplo, El cerebro de Broca, el propio Cosmos, la novela que incluso él escribe, ¿no? De Contacto o Contact, entre otros. Hace un momento comentaba cuando saliste de línea que Carl Sagan, por su proclividad, digámoslo así, a rebasar las fronteras disciplinares, pues es un sujeto que acertadamente, lo decían previamente, ¿no? Es un sujeto provocador, ¿no? Provoca constantemente formas o modelos nuevos de pensamiento cuando uno precisamente se enfrenta a sus textos. A mí, por ejemplo, en lo particular, y era una idea que estaba esbozando precisamente con esto, ¿no? Que creo que ya no la concluí, ¿no? Que decía, citando, parafraseando al propio Carl Sagan, de que si solamente hubiera vida en la Tierra, pues qué desperdicio de espacio. También pensando de que si nosotros somos la última etapa evolutiva, pues también qué desperdicio de especies y del propio humano, ¿no? Que a mi juicio siempre me ha parecido una especie inmadura. Entonces, si no hay mayores posibilidades de cambio en nosotros, tanto en términos cognitivos y por lo mismo, ¿no? Porque tenemos, o sea, lo cognitivo, y es una de las cosas que también acertadamente comentaste respecto a la obra, lo cognitivo pues está sujeto a la propia arquitectura biológica que tenemos, ¿no? Al propio equipo biológico. Entonces, si somos lo último, pues qué mal, ¿no? Qué mal, porque ya no hay más posibilidades de mejoría. Entonces también qué desperdicio de biología. Y bueno, yo espero, como mera especulación, en el segundo, en la segunda acepción que da el maestro Oscar, yo espero que no sea así, que tengamos una hipótesis de que todavía pues la teoría evolutiva es vigente y es potente. También al estarte escuchando, recordaba algunas cuestiones relacionadas ahora ya pues con las concepciones que se tienen, ¿no? Por parte de las neurociencias y que creo que vienen a afianzar muy bien algunas de las cosas que se están estableciendo en la lectura. Para empezar, Carl Sagan pues habla todavía de esta teoría de McLennan, ¿no? Del cerebro trinium, pero pues también ya está siendo discutido, ¿no? Esta situación de este cerebro tríneo y cada vez, como decía también el maestro Oscar, pues hay mayor evidencia de que otras especies pues también tienen, ¿no? Cognición, tienen comportamiento social, no solamente los seres humanos y las ballenas, ¿no? Como empezábamos a observar. Creo que todavía nos falta ser más cuidadosos, y creo que es una enseñanza también de Carl Sagan, nos falta ser más cuidadosos en la observación de lo que nos rodea. Y particularmente como psicólogos, creo que nos hace falta ser más humildes
para ver más allá también del ser humano. Y establecer, como ya se hacía, ¿no? Antes de los 70, pues volver a hacer una psicología comparada. Creo que a inicios de la psicología, hasta los 70, hubo una rica producción en psicología comparada. Recuerdo trabajos incluso de los inicios de los gestaltistas, ¿no? Del propio Torday con su escrito sobre sobre inteligencia animal, e inclusive los trabajos de Harlow, ¿no? sobre la conducta pues amorosa, ¿no? o de afecto, ¿no? Que se da incluso en los monos reus, ¿no? Comparándolos también con los seres humanos. Entonces, creo que todavía hay mucho que trabajar y los textos de Sagan son excelentes precisamente para la provocación. Y pues bueno, espero, doctor Alfredo, que próximamente vuelvas a traer otro texto igual, porque ya se nos hizo muy poquito el tiempo para seguir platicando sobre estas ideas que creo que a la psicología le vendrían muy bien. Pues muchas gracias. No sé si quieras comentar algo final. No, pues muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Enio, a todo el equipo que colabora en CIDETAC. Son un punto importante ahí en nuestra facultad, y que las personas que vayan a escuchar esto, pues también puedan seguir especulando sobre lo que estén estudiando, alguna ciencia social o ciencia del comportamiento. Muchas gracias otra vez. Bien, pues si no hay nadie más que quiera comentar algo final, pues también, pues muchas gracias. Y con esto, pues despedimos la sesión. Ya saben, en unos días esta sesión estará precisamente en la plataforma del CIDETAC, ahí en YouTube, en el canal de YouTube del CIDETAC, para que pues, todos los que están ahorita, pues inviten a otras personas a que observen esta exposición que ha contribuido enormemente del doctor Alfredo. Pues muchas gracias. Maestra Rosa, ¿quiere comentar algo? Sí, doctor. Bueno, para ver si es posible que antes de que todos salgan pudieran activar la cámara por lo menos unos cuantos, porque por cuestiones de situaciones de la facultad no pudimos llevar a cabo la presentación, pero pues para tener evidencia del evento. Entonces, si alguno de los chicos pudieran también activar su cámara. Voy a tratar de activar la mía porque he tenido fallas con el micrófono. Muy bien. Entonces, parto para poder tomar las fotografías. ¿Listos? Ok. ¿Una más? Sería todo. Muchas gracias. Chao. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, me desconecté. Gracias, Rosa. Bye. Sobres, fuga a la playa. Vámonos, Está vámonos. conectado, compañero. Está conectado todavía.